grabar Ya, ahora sí. Llegando la hora, entonces damos inicio a nuestra segunda clase del libro de Pentateuco, ya de segundo año. Sean todos muy, muy bienvenidos. Y vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, orando al Señor para que Él nos sea guiando en esta lectura y en este estudio de nuestro libro. Amén. Así que ahí le voy a pedir a mi hermana Nicole, que hace un ratito habló, para que nos esté guiando en esta oración. Amén. Amado Señor, en esta hora nos presentamos delante de su presencia, Señor Jesús, cada uno, ¿cierto?, en sus hogares, poniendo, Señor amado, este aprendizaje, Señor Jesús, en sus manos, para que sea usted quien abra nuestro entendimiento, para que sea usted quien nos ayude, Señor amado, ayude a nuestro hermano Andrés, Señor Jesús, a los hermanos quizás que están un poco aproblemados por conectarse, Señor amado. Sea usted, Padre, sacando piedra de tropiezo, sacando todo impedimento, Señor amado, para que hoy podamos aprender, Señor Jesús, más de su palabra. Dios de los cielos bendiga a nuestros pastores que están en servicios de conferencias, Señor eterno. Sea usted bendiciendo el tiempo, Señor amado. Sea usted bendiciendo nuestros hogares, Señor. Gracias por todo esto, Padre eterno, y en esta hora solamente queremos pedirle, Señor, que usted despeje nuestra mente, Señor amado, para poder entender, para poder aprender, Señor Jesús, cada día más de su palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga. Ahí está también nuestro pastor Benito. Que el Señor le sea bendiciendo a mi pastor. Le comentaba que a las hermanas que pensé que no iban a estar, como están justo en el servicio de conferencia, pero qué grato tenerlo acá. Amén. Vamos. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Ignacio. Bendiciones. Amén. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias al Señor. Todo bien. Qué bueno. Qué rico verle. Amén, igualmente. Entonces, vamos a iniciar. Ahí espero que ya se esté viendo la presentación. Me confirman si se ve bien. ¿Ya? Para hoy tenemos la agenda, que es del libro Pentateuco, ¿cierto? La lección 1, 2 y 3 ya la vimos en nuestra primera clase. Y hoy día vamos con la otra parte del libro, que es Levíticos, nuestra lección número 4. El libro de Números, la lección número 5. Y Deuteronomio, que vienen a ser los últimos 3 libros del Pentateuco. Amén. La introducción a este libro que estamos estudiando, ¿cierto? Es la preparación para el Redentor. Es cómo podemos englobar y consolidar todo lo que se habla en el Pentateuco con la parte mesiánica o neotestamentaria, que es ya cuando nuestro Señor Jesucristo hace entrar. Aquí nos vamos a ir dando cuenta de muchos simbolismos que tiene el pueblo de Israel, de muchas leyes, de muchas cosas que empiezan a preparar el camino para este Redentor que después viene a cumplir cada uno de estos preceptos, ordenanzas, leyes y sacrificios como lo tenía ya estipulado el pueblo de Israel. ¿Ya? Es un estudio entonces basado en la escritura, desarrollado a la luz de los avances contemporáneos. De ahí tenemos una mezcla entre la parte histórica, ¿cierto? Y todo lo que está inserto en la Biblia o en los escritos. Examina la naturaleza mosaica, o sea, de las leyes entregadas a Moisés o al pueblo de Israel, ¿sí? El contenido poético también, además un estudio detallado de los 5 libros, que es ya parte de lo que hemos revisado, a fin de que el estudiante pueda tener un mejor entendimiento en esta vital sección de nuestra Biblia. Amén. Así que supongo ya aquí que todos ya leyeron, ¿cierto? Levítico, Números, Deuteronomio, que son los 3 que nos tocan hoy día, ¿cierto? Ya, ya las tenemos listos. Así que vamos a ir avanzando. Iniciamos primero con Levítico. Ya en la lección número 4 de nuestro estudio de hoy, en el libro de Levítico, que parte más o menos en la página 36, según aparece aquí en el libro digital.
debería estar partiendo. ¿Ya? Y de esta, ¿qué podemos observar? El nombre parte indicando, obviamente, que su nombre es Levítico, que en la versión griega, ¿ya? Porque se trata de las leyes relacionadas con los ritos, los sacrificios y el servicio del sacerdocio levítico, ¿sí? El libro de Levítico presenta el Evangelio revestido de símbolos, que era algo lo que yo le estaba comentando hace unos minutos, ¿ya? Y figuras que tipificaban la verdad neotestamentaria. ¿Qué significaba esto? El Cordero Pascual, por ejemplo, ¿ya? El tema del sacrificio, el tema de que sin sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? Y todo esto que en el Nuevo Testamento es muy común, que increpaban a nuestro Señor Jesucristo, o que veíamos ir creciendo a medida que iba avanzando, ¿cierto?, en su desarrollo. En la clase de los animales que se ofrecían en el punto 2, ¿ya? Eh, Se disponen de 5 tipos de animales, que aquí lo escribimos ahí como una ayuda de memoria: la vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola, ¿ya? ¿Por qué partían de esto? ¿Ya? A la vaca comúnmente se le llama ahí como los becerros, ¿cierto? Eh, Porque eran también, habían, dependiendo qué era el pecado, dependiendo la falta o dependiendo cuál era el sacrificio, era uno de estos animales, ¿ya? Considerando también que había un rito incluso que a ciertos pecados o a ciertas personas se les pedía de mayor envergadura, o sea, por ejemplo, un becerro, y a los pobres o a la gente que no tenía podían ofrecer palomas o tórtolas, ¿ya? Entonces aquí también vemos esa ayuda, por decir así, a la división entre lo que era, los que tenían mayor dinero y los que tenían menos dinero, ¿ya? Y vemos aquí también cómo esta trataba de equiparar un poco la parte solvencia económica. El animal tenía que ser propiedad del oferente, saben que esto es muy importante, y finalmente tenía que ser sin mancha, así simbolizando a nuestro Señor Jesucristo sin tacha. Se da cuenta que aquí ya tenemos uno de estos primeros simbolismos. Primero tenía que ser propiedad de ellos y tenía que ser un animal perfecto, sin ningún defecto, sin ninguna tacha. ¿Ya? Estos eran animales limpios, si no el animal no podía ser símbolo de sacrificio del Calvario. Se sacrificaban solamente animales domésticos porque eran apreciados por sus dueños, ¿ya? De otro modo, no podrían ser figuras proféticas de aquel que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, que es como la referencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue llevado, dice, como un cordero al matadero, ¿ya? Después pasamos a la manera en que se ofrecían estos sacrificios, ¿ya? No era al azar tampoco, también ahí había una forma en cómo se ofrecían estos sacrificios, ¿ya? Ahí sí. Y era, por ejemplo, primero que todo, llevar de manera personal el animal a la puerta del tabernáculo. No era así como que cualquiera podía llevar el animal y presentarlo, sino aquel que iba a ser el que llevaba a ofrecer este sacrificio. Tenía que llevarlo de manera personal hasta ese lugar. Segundo, luego el oferente ponía sus manos sobre el animal para indicar que era su sustituto, ¿ya? Así como una representación de que él iba a ir en pos de el que lo estaba ofreciendo. Por ejemplo, si nosotros lleváramos un animal, es como extendiendo nuestras manos, indicando de que él iba a estar ofrecido en pos de nosotros, en vez de nosotros, iba a ser el reemplazo de nosotros en el sacrificio, ¿ya? Y esto también es importante y es clave para lo que estamos viendo. Tercero, dice, el oferente debía degollar como señal de la justa paga de sus pecados, ¿ya? Así, en el caso de Jesús, la muerte fue consecuencia lógica de haber cargado el pecado de nosotros, ¿ya? El sacerdote luego derramaba la sangre sobre el altar. Y sabe que esto es muy, pero muy importante,
Porque hay un estudio que era la vida y obra de Jesucristo, que es del primer año, ¿cierto? Que se indica que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz. Y no que fue llevado por los romanos para matarlo, sino que Él se entregó por amor a nosotros, ¿cierto? ¿Se recuerdan también de ese pasaje que dice, si acaso yo clamara a mi Padre, ¿no enviaría legiones de ángeles para socorrerme? ¿Sí? Entonces se entiende esta ofrenda de parte de nuestro Señor Jesucristo y tiene que ver con esto, para poder cumplir con el sacrificio. Entonces se entiende que Él fue llevado hasta ese lugar, pero que Él ofreció su vida en aquel lugar por nosotros. No fue causa de la rebelión, no fue causa de que Roma tenía el poderío, sino que de que el mismo Dios y Redentor del mundo se ofreció por nosotros. Por eso que es tan importante y tan bello esto que estamos viendo aquí en la parte de Levítico. Según la clase de sacrificio, el punto 4 dice, todo el animal o una parte era quemada, ¿ya? Dependiendo qué era, una parte obviamente se quemaba para que ésta expendiera humo y pudiera levantarse, ¿ya? Como habían otros sacrificios en que solamente una parte se consumía y lo demás se podía comer. Todo dependía del tipo de sacrificio, ¿ya? No todos eran de la misma manera. Y aquí vamos a ver que hay más de un tipo de sacrificio ofrecido. Las clases de ofrenda, y aquí vamos a ver que hay varias clases de ofrenda, ¿ya? La primera y más conocida, o más, por decir, la más destacada, es el holocausto, ¿sí? Se destaca entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. O sea, todo lo que se llevaba, ese animal completo, se colocaba sobre el altar y este era quemado por completo. Así como la representación de Elías. ¿Se acuerda qué pasó con Elías? Elías y los profetas de Baal y de Acera. Él dijo, no, ustedes primero porque yo tengo que preparar el animal, ¿cierto? Y él preparó el animal y lo colocó y dice que el fuego descendió y consumió todo, ¿sí? Entonces fue un holocausto al Señor, ¿ya? El holocausto significa lo que sube y era considerado el más perfecto de todos los sacrificios porque se ofrecía por completo. El 100% de lo que se estaba haciendo o entregando era para Dios. No se quedaba nada ni nadie con él. Es una de las ofrendas que se ofrece. La segunda, y aquí le voy a pedir a mi hermana Nicole si es que alcanza a leer, que nos pueda aquí apoyar. La segunda es La oblación u ofrenda de alimento. Significa en hebreo acercamiento, pues el creyente debe traer una dádiva al acercarse a Dios. La población no era un sacrificio animal, consistía en productos de la tierra que representaban el fruto de las labores humanas. así. Entonces, aquí habían ciertas disposiciones en cuanto a esta ofrenda, ¿ya? Por ejemplo, se le echaba aceite, se incluían los panes y las tortas, ¿se acuerdan? ¿Han visto esa parte de también los panes sin levadura y como que se ofrecían al Señor? Vienen aquí en esta la oblación o la ofrenda de alimento. Eh, Viene la intercesión de alabanza, se levantaba incienso sobre ella, se añadía sal a la ofrenda. Esta iba como limpiando, por decir así, y esto también simbolizaba la amistad, la lealtad, la alianza, etcétera, de estos sacrificios con sal. Entonces, aquí vemos también otro tipo de ofrendas de alimento en este caso, ya del trigo, de de la parte de las cosechas muchas veces. Después tenemos otro aquí, el tercero, que es el sacrificio de paz. Y aquí le voy a pedir a mi pastor Benito si él nos puede ayudar ahí en la lectura. La 4, Sí, la 3. la 3, dice, el sacrificio de paz era una ofrenda completamente voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados en un banquete de camaradería entre Dios y el hombre. Amén. El sacrificio de paz. Entonces, este también era una ofrenda voluntaria, ¿ya?
Pero en esta ofrenda, por ejemplo, se excluían las aves, que eran las palomas y los palominos y las tórtolas. ¿Por qué? Porque eran muy pequeñitos, entonces, como era una ofrenda para compartir, obviamente tenía que ser algo más grande, ¿cierto? Es como cuando nosotros invitamos a alguien al asado, no tiramos un puro pollo, ¿cierto? Entonces, ahí también, aquí tenía que ser más grande. Lo que sí tenía que ser un animal limpio, obviamente, se rociaba la sangre. Lo importante de aquí es que a Dios recibía lo que consideraba la mejor parte, por lo tanto se sacaba una parte del pecho del animal, ¿ya? Y una de las partes también para dedicarlo al Señor. Pero todo lo demás, ¿ya? Se daba entre los que estaban aquí en un banquete, ¿ya? Ese día se ofrecía este sacrificio y se invitaba al banquete a otros, especialmente al levita, al pobre, al huérfano, a la viuda, así convirtiéndolo en una verdadera comida de amor y comunión, ¿ya? Este sacrificio incluía expiación, pero también, y era muy grande esto que se llamaba de gracia, agradecimiento por la bendición de Dios. Es como decir, Señor, por todo lo que tú me has dado, yo ofrezco este sacrificio de paz a ti, porque tú nos has bendecido, ¿cierto? Y así se hace comunión entre el pueblo, ¿ya? También para cumplir votos o de una forma de expresión de amor. Todas esas eran algunas de las formas en que era considerado este tipo de sacrificio. Pasamos al cuarto tipo de sacrificio, ¿ya? Que es el sacrificio por el pecado, ¿ya? Y aquí ya se pone más complejo, por decirlo así, ¿ya? El sacrificio por el pecado. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia y hierro, o sea, por falta, ¿ya? Incluso faltas tales como rehusar testificar contra un criminal delante de un tribunal o jurar a la ligera, ¿ya? Entonces, todo esto también era parte de lo que se tenía ahí. ¿Qué pasaba con este sacrificio del pecado? ¿Ya? Este sacrificio de pecado era considerado distinto dependiendo a aquel que había cometido la falta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro. ¿Saben por qué? Porque su conocimiento era mayor. Por lo tanto, tenía que ofrecer el animal más costoso, el más grande. ¿Ya? Si es que un gobernante, él tenía que ofrecer un macho cabrío. Dice, si una persona del pueblo tenía que ofrecer un cabrito o un cordero. Y los pobres ofrecían tórtolas o una medida de harina que era quemada sobre el altar. Entonces, y esto también nos hace referencia a otras partes de la Biblia, ¿cierto? Y el que dice que muchos, claro, pecan por falta de conocimiento, pero también dice que es pecado el conociendo el bien, no hacerlo, ¿cierto? No es considerado por pecado. Entonces aquí ya viene esta medida adicional a aquellos que conocemos o que escudriñamos un poco más las escrituras, ¿ya? Así que eso hay que tener ahí también mucho cuidado y entender que cada vez que vamos avanzando y creciendo en el Evangelio, se nos va demandando más también. El que más tiene, más se le demanda de parte del Señor, ¿sí? Pero tenemos un ayudador que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Después también tenemos el quinto, el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Aunque esta ofrenda es muy semejante al del pecado, se ofrecía en caso de una violación a los derechos de Dios o del prójimo, como por ejemplo, descuido en no diezmar, pecados relacionados con la propiedad ajena y el robo. Y adicional a esto, también se tenía la importancia de poder reparar el daño causado. ¿Qué significaba esto? Que, por ejemplo, cuando alguien robaba, ¿ya? Tenía que ofrecer un tipo de sacrificio como este y adicionalmente tenía que restaurar, ¿ya? Lo que se había robado. Y eso es muy, muy bueno. Por ejemplo, no sé, nosotros hoy día nos robamos 100.000 pesos. La ley decía que teníamos que devolver eso y más encima devolver una quinta parte de lo que hemos robado. O sea, por ejemplo, si robábamos 100, teníamos que devolver 120, porque un quinto son 20.000, teníamos que devolver lo que robamos más un 20%, ¿ya? O una quinta parte. Entonces era como una multa
¿Para qué? Para que el pueblo pudiera vivir en tranquilidad, para que el pueblo se amara y pudiera respetarse también y pudieran llevar todo esto en base a lo que el Señor quería para sus vidas. Y por último, a esos son los 5 y al final ya viene como una evaluación, dice, el sistema de sacrificios preparó, por otro lado, la mente de los hebreos para entender las ideas de expiación y redención. Como por decir algo, cada pecado cometido, cada falta cometida, tiene un castigo, tiene una pena. Y adicional a eso, también hay una expiación, hay una forma de ser limpiado. Entonces, el pueblo de Israel ya venía con ese concepto. Y esto prepara o da la antesala de que Jesucristo después es el sumo sacerdote, tal como lo dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Que no tenemos un sumo sacerdote que se avergüenza, sino que muy por el contrario tenemos uno que nos conoce, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo ya empieza a preparar todo la mentalidad del pueblo para el futuro que viene con nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta sobre el libro de Levítico y esta parte de los sacrificios primero? ¿Ya? También se establece en el libro de Levítico que el libro de Levítico finalmente es una entrega de la ley, ¿cierto? De esta ley de los sacerdotes, de cómo tenían que ser, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que andar, cuáles eran los sacrificios, etc. Entonces también se establece el sacerdocio, ¿ya? En un principio, antes de que el pueblo de Israel llegara hasta el Sinaí, cada jefe o primogénito de las familias era el sacerdote del hogar, ¿ya? Pero aquí el Señor se establece de un sacerdocio y él, como él tomó la vida de los primogénitos en Egipto, ¿cierto? Aquí se hace de una tribu para ser sus sacerdotes y aquí elige a el sacerdote Aarón, ¿cierto? Y a su familia para servir a él como sacerdotes de Dios, ¿ya? ¿Cuáles eran las funciones de estos sacerdotes? Servir como mediadores entre el pueblo y Dios, interceder por el pueblo, expiar el pecado mediante el sacrificio y así conciliar el pueblo con Dios, consultar a Dios para discernir la voluntad divina, ser los intérpretes y maestros de la ley y enseñar al pueblo los estatutos de Jehová, y ministrar las cosas sagradas del tabernáculo. Recuerden que en ese entonces se entregó un tabernáculo móvil, el cual también era santo, ¿sí? Entonces todo lo que se movía en el tabernáculo era santo y por eso tenía que tener algo santificado. Lo otro que también aquí, como se entrega la ley al pueblo, ya, o se empieza a entregar todas estas ordenanzas, por eso mismo también se hace de una familia o de un pueblo, de una tribu. ¿Por qué? Para que así también se pueda traspasar de generación en generación todo este trabajo, ¿ya? Es lo mismo que nosotros hacemos, por decir algo, en nuestro servicio muchas veces. Por ejemplo, el pastor tiene hijos, un ejemplo, y los hijos, quieran o no, están ahí en la casa y saben de la preparación del vino para la Santa Cena, de los ungimientos, de las distintas cosas. ¿Por qué? Porque están ahí en una constante revisión. Lo mismo pasaba aquí, era traspasado de padres a hijos para poder también mantener todos los ritos de la forma correcta, ¿ya? Entonces, también de esa manera se vio, ya que aquí se empezó a establecer recién un culto de sacrificio ya más estructurado, tal como Dios lo estaba pidiendo. También tenemos que acá se nos ya entrega también algo nuevo, el sumo sacerdote. Tenemos los sacerdotes, pero también tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Y este sumo sacerdote era el sacerdote más importante, solo él tenía entrada una vez al año al lugar santísimo. Ya recuerden que en este caso el templo o el atrio, o sea, el tabernáculo se divide en tres: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio de la expiación, que es la parte externa, ¿sí? Entonces, solo él podía entrar al lugar santísimo, ¿ya?
solo llevaba un pectoral con los nombres de las tribus de Israel. De hecho, ahí coloqué una pequeña imagen de su tenida, por decirlo así, como tenía que ser. Las 12 joyas aquí con los nombres, el pectoral llamado el cinto de la justicia, un manto, las campanillas. ¿Y saben por qué eran las campanillas? Porque si el sumo sacerdote no estaba santificado, no era completamente puro, moría en ese lugar. ¿Y las campanillas eran para qué? Para que cuando él caminara se pudiera sentir que andaba caminando. Y si las campanillas dejaban, se tenía que sacar de ese lugar. Se amarraba con una cinta en su cintura y se tenía que jalar porque tampoco podía entrar alguien a sacarlo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos toda esta parte de cómo el Señor preparó todo esto del sumo sacerdote y todos esos requisitos que tenía también su consagración. Los requisitos de los sacerdotes eran que cobraban la relevancia de la santidad, por eso también parte de su tenida era blanca, para que ellos se acordaran de que de esa misma manera tenían que tener su limpieza o su pureza, ¿cierto? Las vestiduras de los sacerdotes eran de lino fino, eran obras primorosas, eran muy caras sus vestimentas, ¿ya? La consagración de ellos, en la ceremonia de consagración, fueron consagrados, se celebró en presencia de todo el pueblo y Moisés ministró como sacerdote oficialmente, ¿ya? Todo esto nosotros lo encontramos en el libro de Levítico, aquí estamos dentro del parámetro del libro de Levítico, ¿ya? El lavamiento, por ejemplo, simbolizaba la purificación espiritual sin el cual nadie puede acercarse a Dios ni servir a las cosas consagradas. Su investidura, que el primero fue Aarón, sumo sacerdote, fue vestido con las vestiduras santas que simbolizaban el carácter resplandeciente de Cristo. Después viene el ungimiento de Aarón y de sus hijos, ¿sí? Después vienen los sacrificios de consagración. En esta ocasión hubo ofrendas de casi todas las clases nombradas por Dios. Sacrificios por el pecado, holocausto, carneros, congregaciones, los sacrificios de paz, etcétera. Fueron una gran fiesta la que se vivió en este entonces cuando el Señor estableció todo esto en el pueblo de Israel. ¿Ya? La sangre de todo eso fue rociada también sobre los enseres del tabernáculo para santificarlo para el uso sagrado. Y de aquí parten también las fiestas del sacrificio. Esta fiesta puso fin a la ceremonia, simbolizaba 3 principios: que los sacerdotes habían entrado en una relación más íntima con Dios, que la fuerza para cumplir sus deberes de oficio era dada por aquel a quienes ellos servían, porque la investidura es investir a alguien, o sea, llenar a alguien de, autorizar a alguien. Entonces esta también era como la investidura de Dios hacia ellos, que habían sido elegidos y puestos por Dios, ¿ya? Y también era una fiesta de acción de gracias por lo puesto al servicio santo y exaltado, ¿sí? Entonces, todo esto. Después tenemos también que el Levítico se nos da un bagaje de todo lo que es puro y de todo lo que es impuro, ¿sí? Y se nos nombran ahí de todo un poco lo que es puro y lo que es impuro. Y encontramos, por ejemplo, ¿ya? Los propósitos y reglas referentes a todo lo que es pureza e impureza, ¿sí? Aquí el Señor nos indica qué animales, por ejemplo, son santos, cuáles no, pero sobre todo tiene una muy y gran importancia, que dice que Jehová tenía el gran propósito de santificar al pueblo y de mantenerlo en santidad. Y en Levíticos 11:44 encontramos uno de los puntos muy importantes de todo esto, que dice: seréis santo porque yo soy santo. Así dice Jehová, ¿ya? Entonces él da todas estas indicaciones al pueblo para que ellos entiendan que ellos son santificados porque Dios es santo. Por lo tanto, él se hace de un pueblo santo, no de cualquier pueblo. Dios quería enseñar al pueblo a discernir entre lo malo, entre lo santo y lo profano, ya entre lo puro y lo impuro, y es de aquí donde le indica qué animales son puros, qué animales no son puros,
¿Qué es estar limpio? Por ejemplo, habla también de aquellos que se acercaban a los muertos, ¿cierto? Que estos tenían que ser sacados del lugar. Dios emplea cosas materiales para enseñar todas estas verdades morales y espirituales. Finalmente hace una cercanía entre lo que es el pecado, considerando cosas que ellos podían ver, así como el pecado influía, como también las cosas podían dañar. Entonces hace este paralelismo entre todas estas cosas que ellos podían ver y toda la relación con el pecado o el errar y fallar al Señor. ¿Cierto? Tenemos todas las reglas, el significado para ello. La impureza relacionada con la reproducción, por ejemplo, y aquí hay un punto en el C donde dice la impureza relacionada con la reproducción, que es raro porque el Señor es un mandamiento que le dio al hombre, ¿cierto? Ir por el mundo, procrear y cubrir, ¿cierto? De esta tierra, ¿cierto? Pero a la vez también la mujer quedaba impura una vez que tenía al bebé, ¿sí? Entonces, ¿por qué se genera esto? Y finalmente, aquí en el libro nos ayudan a entender que se encuentra la respuesta en que el hombre ha sido caído, ¿cierto? Y su naturaleza caída se transmite, ¿cierto? En el nacimiento, porque nosotros desde que nacemos venimos a ser impuros. Nuestra naturaleza humana, por decirlo así, nos muestra la impureza. También encontramos la impureza de la lepra, ¿ya? Y la lepra siempre simbolizó el pecado. Entonces, la lepra era una enfermedad que se transmitía también. Entonces, este hacía un paralelo entre el pecado de la naturaleza humana. Por ejemplo, como la lepra comenzaba con una marca muy pequeña, pero que crecía rápidamente. Así también el pecado era progresivo en nuestras vidas, ¿sí? Que parte con algo muy pequeño, pero de a poco se empieza a ampliar, ¿sí? O como el Señor mismo en el Nuevo Testamento daba la parábola de la levadura, ¿cierto? Que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, ahí lo vamos viendo. La lepra es repugnante y casi incurable, así el pecado es malo e irremediable, aparte de la curación efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Y también nos daba los hechos de el leproso que podía ser y que era sanado. Aquí también aparece en el libro de Levítico que tenía que presentarse, ¿cierto? Que lo tenían que rociar, que después quedaba igual ahí como a la espera durante una cierta cantidad de días. De ahí volvía y podía ser parte nuevamente. Entonces también aquí hay como esta parte y este paralelo hacia el pecado del hombre, en que el Señor sí perdona, en que sí nos limpia, en que sí nos purifica y que después de eso sí podemos acercarnos nuevamente. ¿Se da cuenta? Entonces todo esto es una antesala a todo lo que nosotros después vemos en el Nuevo Testamento. Las fiestas solemnes, que son varias, muchas, ¿ya? El propósito de estas fiestas solemnes es que daban a los de Israel la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios. Algunas convocaciones coincidían con las estaciones del año agrícola y así hacían recordar a los hebreos que Dios era el que les proveía continuamente, que Él era su sostén, que Él era su apoyo en todas estas cosas, ¿cierto? Se ofrecían sacrificios especiales según el carácter de la fiesta, ¿ya? Y encontramos en ella, por ejemplo, dice que las celebraciones de las fiestas solemnes demandaba 67 días del año. Mire, todo eso era ofrecido, así que los judíos son buenos para celebrar, ¿ya? En los cuales los israelitas debían dejar sus trabajos y entregarse al culto a Dios. Así tenían la oportunidad de ponerse en contacto con su Creador, ¿ya? Vamos a ver aquí las distintas fiestas solemnes que tenemos y el significado de ellas. Por ejemplo, la primera que no es considerada una fiesta, pero sí es considerada un acto dentro de el pueblo de Israel o los judíos, es el día de descanso o el día de reposo, ¿ya? También conocido como el Sabbat, ¿sí? Este día era la primera fiesta del calendario sagrado, a los israelitas les hacía recordar de su creador y el hecho de que él descansó en su obra creadora el séptimo día, ¿sí?
También les hacía tener presente que Jehová les había libertado de la esclavitud, ¿sí? Después de eso, tenemos una segunda, que es la Pascua y los panes ácidos, o los panes sin levadura en realidad, ¿ya? Era una de las 3 convocatorias anuales que se resumía entre la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, en que todos los hombres hebreos tenían que ir a Jerusalén para participar de su observación, ¿ya? Tenemos la fiesta de la semana o la fiesta de Pentecostés, que en la época de Jesús se denominaba como la palabra griega que significaba la quincuagésimo, ¿ya? O la 7 semanas o los 50 días después, ¿ya? De la Pascua. Esta fiesta marcada en el fin de la cosecha de trigo y se ofrecía a Dios las primicias del sustento. Y si recordamos, por ejemplo, ¿cuál era la fiesta donde estaba nuestro Señor sentado con sus 12 discípulos compartiendo? ¿Se recuerdan cuál es en el Nuevo Testamento? ¿La Santa Cena? Ya, pero aquí, según esto, porque aquí ninguna se llama Santa Cena. ¿Cuál sería? ¿La de la Pascua? La de la Pascua, exactamente. Y si se dan cuenta, y lo que acabamos de leer, que después la fiesta de la semana de Pentecostés ocurría 7 semanas después, o 50 días, ¿sí? ¿Y qué ocurre en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento? ¿Se recuerda qué pasó el día de Pentecostés o en la fiesta de Pentecostés? Donde habían muchos varones reunidos. Se derramó el Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo. Entonces, aquí también podemos ver más o menos el tiempo en que estuvo todo ese pueblo clamando, orando, pidiendo al Señor. ¿Ya? Por eso esto mismo nos ayuda a tener una claridad del Nuevo Testamento y lo que ocurrió ahí. ¿Ya? Tenemos como el cuarto punto, dice, la nueva luna o la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas. El son de las trompetas proclamaba el comienzo de cada mes, el cual se llamaba la luna nueva. Se observaba la nueva luna ofreciendo sacrificios por el pecado y los holocaustos, acompañado de oblaciones presentes. El primer día del 7º mes del año religioso estaba designado como la fiesta de las trompetas, ¿ya? Marcaba también el fin de la estación de las cosechas, el primer día del año. Y entonces, y ellos también siempre, este era como un rito, el hecho de tocar las trompetas, era como de anunciar algo, ¿ya? El día de la expiación tenemos también el Yom Kippur, era el día más importante del calendario judío, era la corona y punto culminante de todo el sistema de sacrificios, ¿ya? El día de la expiación del sumo sacerdote tenía todos los pecados del pueblo de Israel acumulados durante el año y los confesaba a Dios pidiendo perdón. ¿Se recuerdan que dijimos que el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo? Era aquí, el día de la expiación, ¿ya? Tenemos también la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Era la última fiesta del año, duraba 8 días. Se celebraba al fin de la época de las cosechas y se conmemoraba el peregrinaje en el desierto, cuando los israelitas entraran en la tierra prometida. La fiesta los haría recordar que habían sido extranjeros y peregrinos en la tierra y que Jehová los había sustentado y guiado milagrosamente, ¿ya? Se le llamaba tabernáculo dado que durante la fiesta todos los judíos dejaban sus casas y habitaban en enramadas, ¿ya? Entonces ahí entendemos también toda esta, la fiesta de las cabañas también se les conocía. Tenemos el año sabático, ¿sí? Al entrar en la tierra prometida, los israelitas deberían pasar un año de cada 7 sin sembrar ni cosechar. La tierra debía descansar. Lo que produjera la tierra espontáneamente aquel año sería para todos, tanto para las bestias como para los hombres. Dios daría cosecha abundante el 6º año para que no fuera necesario trabajar al año siguiente, ¿ya?
Los hebreos también debían perdonar a sus deudores pobres y poner en libertad a los esclavos. ¿Ya? Así recordaban los israelitas que Dios les habría librado de la servidumbre. Y tenemos el año del jubileo. ¿Ya? El año de jubileo, además de los sabáticos, los israelitas debían celebrar el jubileo. Es decir, 2 años seguidos de descanso cada 50 años. ¿Ya? Que debían pregonar libertad a los esclavos, a los hebreos, devolver al dueño originario la tierra que había adquirido, ¿ya? Porque esto también es un concepto muy importante. La tierra no le pertenecía a las personas, la tierra es heredad de Dios, ¿ya? Entonces, aquí se perdonaban las deudas, así se ponía freno al deseo desmedido de acumular bienes materiales y de impedir que hubiera extremo de pobreza o extremo de riqueza, ¿ya? Y estas vendrían a ser las 8 celebraciones o las 7 celebraciones más importantes y más remarcadas. Aquí coloqué una imagen de un calendario hebreo, ya adosándolo también a los años que nosotros conocemos, enero, febrero, marzo, ya que el calendario hebreo es distinto o tiene otro nombre, Sebat, Adar, Nisan, Ibar, etcétera. Entonces ahí también asociamos el invierno, la primavera, el verano, el otoño y más o menos cuándo son cada una de estas fiestas, ¿ya? O de estas celebraciones según este calendario. ¿Ya? Las mismas que acabamos de nombrar, pero aquí divididas como en el círculo del año completo. ¿Sí? Y ese es el realce entonces completo del libro de Levítico. ¿Ya? Entonces el libro de Levítico nos trae hartas cosas dentro de ella. ¿Sí? Y aquí le vamos a pedir a mi pastor Benito que él nos comente qué le parece este libro de Levíticos que acabamos de revisar. ¿Está en silencio, mi pastor? Dios le bendiga, mi hermano Ignacio. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, yo les decía, bueno, le agradecía y estaba saludando a todos los hermanos que están conectados. Y bueno, muy buena enseñanza este libro y me traía a la memoria lo último que se estaba diciendo sobre de los trabajos de la tierra, cómo se producía en esos tiempos que daban el año sabático. Yo siempre me acordaba igual del campo, donde mi papá, que siempre decía tanto tiempo sembraba la tierra, después la dejaba descansar. Y ahora me doy cuenta que aún no siendo cristiano mi papá, y estoy viendo que aquí se está guiando como de la palabra de Dios, po. Pero hoy en día con todo lo que estamos viviendo, y bueno, y la palabra también dice, no sé en qué parte que dice, pero dice que la tierra ya no dará su fruto, ¿verdad? Porque a lo mejor el hombre no la supo cuidar ni trabajar como el Señor la ordenó, ¿verdad? Y yo creo que este libro nos deja mucho que pensar, mucha enseñanza, al menos para mí. No sé para los demás, pero me trae esto a la memoria de cómo respetaban todo este simbolismo y todo esto que ellos tenían, de lo que el Señor le estaba entregando, ¿verdad? Y sobre eso de que, bueno, tenían que bendecir también de lo que Dios les bendecía, ¿verdad? Tanto dar sus diezmos, sus primicias, y hoy en día vemos en muchas iglesias que se olvidan de todo esto que el Señor les ha bendecido, ¿verdad? Y si leyéramos, el predicar a lo mejor siempre de este libro a los hermanos, a lo mejor dirían, pucha, los pastores o los hermanos están puro pidiendo plata, pero no es así, ¿verdad? No es así porque la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Pero para mí me, me deja muy marcado esto, como digo, muy marcado porque como en aquellos tiempos el hombre, bueno, también existía también la envidia, también existía la avaricia, también existía el robo, pero todo aquello tenía su
como que tenía su fin de parte del Señor, porque también nos está hablando que fue duro en ese sentido, ¿verdad? Y hoy en día Dios creo que tiene mucha misericordia con nosotros, nos bendice, pero no lo estamos dando eso que dice del año sabático. Muchos se toman el año sabático de no trabajar, ¿verdad? Pero no se toman con el tiempo de decir, esto lo vamos a dejar, pero vamos a seguir trabajando en la obra del Señor, para que el Señor lo siga bendiciendo. Así que, no sé, eso, y ojalá todos podamos aprender de este estudio. ¿Ah? Así que Dios les bendiga, mi hermano Ignacio, por su arduo trabajo que usted tiene también, por esta dedicación que usted le da al Señor. Yo le envidio, pero una envidia sana, ¿verdad? De ver cómo el Señor lo usa. ¿Ah? Así que muy agradecido y bueno, seguir aprendiendo esta palabra. Amén, que el Señor le bendiga. Sí, cuando usted decía, por ejemplo, el tema de la tierra, para los ancianos, por ejemplo, yo que nosotros somos de Osorno, por ejemplo, y mi abuelo trabajaba, tenía un pedacito de tierra, también, pues, por ejemplo, cada ciertos años cambiaba la huerta de lugar. Decía ya, es mucho tiempo y ya no se va a hacer más aquí, se va a hacer en tal lugar, y cambiaba, y él cambiaba los establos. Por ejemplo, si antes tenía los gallineros, donde también tenían los cerdos, tenían las ovejas, los cambiaba a la huerta. Y después, esa misma tierra que quedaba abonada de trabajar, esa se volvía a trabajar como huerta años después. Así iba cambiando para mejorar la tierra. Y Amén. Por eso también, me recuerdo todo esto. claro, y también se consideraba mucho este trabajo. Entonces, y cuán importante también es para nosotros el hecho de poder aprender esto del Señor, que Él reposó un día muchas veces como nos encontramos como dice, como Marta, afanada y turbada, dice, ¿cierto? Porque le damos tanto al trabajo muchas veces que finalmente nos terminamos enfermando nosotros mismos y no nos damos cuenta que el Señor también se tomó el tiempo para descansar y que eso no es malo. Muchas veces consideramos que el descansar es malo y no, muy por el contrario, es retomar fuerzas para poder seguir trabajando. Y que el Señor nos ayude a ser sabios en todo esto, pues que podamos ir aprendiendo de esto que Él ya nos dejó aquí. Siguiente libro entonces, el libro de Números, ¿sí? El cuarto libro del Pentateuco, ¿ya? Y número, usted como que viene inmediatamente, ¿ah? ¿Por qué se llamará número? Porque, bueno, aquí encontramos primero dos censos que se realizan en números, ¿ya? Pero la palabra viene de Midbar, que es en el desierto, o sea que también aquí se expresa o se refleja el carácter de toda la peregrinación de Israel en el desierto. Si bien en el libro se relatan principalmente el primer año y el último año del desierto, no sé, como que no se entrega todo, por decir años, los 40 años, los 39 años que estuvo vagando, pero sí los acontecimientos más importantes, centrándose en el primero y en el último año de este peregrinaje. Es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia también. Muestra cómo los hebreos fracasaron en cumplir los ideales que Dios les había propuesto, ¿ya? Dios levantó una nueva generación hebrea. Entonces, por eso es triste, porque también vemos que cierta cantidad de personas de cierta edad, dice que quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por no creer, por no confiar a lo que el Señor tenía. Y el Señor finalmente se levantó y se fue provisto de una nueva generación. Durante este peregrinaje desarrolló en ellos una personalidad distinta a la del hombre esclavo. También aquí vemos muy marcado el, el Egipto que traía este pueblo, ¿cierto? Este Egipto, por decir así, está acostumbrado a la servidumbre, acostumbrado al trabajo esclavo, a la subyugación, a esta mente más pequeña también de cómo vamos a nosotros llegar a esto si siempre hemos sido esclavos, por decirlo así. Pero el Señor aquí levantó otra generación con un pensamiento distinto.
Y ayúdenos el Señor también a que en nuestra vida esto se vea reflejado, a que también saquemos esa mentalidad muchas veces de nuestra pobreza o nuestra mentalidad de dónde venimos, ¿ya? Nunca olvidándonos de dónde venimos, pero sí de esta mentalidad de pensar en pequeñito, sino que pensar en grande, porque nuestro Dios es grande, ¿ya? Entonces que el Señor aquí también nos vaya libertando de esas cadenas y de esa mentalidad que tenemos muchas veces acostumbradas a este hombre antiguo. Vemos en esto la infidelidad del pueblo muy demarcada en este libro de Números, pero también vemos en medio de toda infidelidad cómo Dios se comporta con el pueblo, ¿sí? O cómo Dios se comporta con el hombre y que hasta el día de hoy también se ve reflejada. Por ejemplo, Jehová había hecho pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guiándoles, cuidándoles y protegiéndoles, ¿cierto? Si alguno se recuerda de esa alabanza que dice, y de día la nube fue, y de noche la columna está. Entonces, esto recuerda, por ejemplo, ese hecho de que de la noche lo guiaba la columna de fuego y que en el día había una nube que los cubría, ¿cierto? Entonces, a pesar de todo esto, Dios los seguía protegiendo. Cuando ellos pidieron pan, el Señor les mandó maná. Cuando tuvieron ganas de comer carne, envió codornices. Dice, hasta que le salieran por los ojos. Entonces, vemos también todo esto demarcado, ¿cierto? Dios utilizó la experiencia del desierto para disciplinar a su pueblo, desarrollar un nuevo carácter en ellos, ¿ya? Demostró que nada podía frustrar sus propósitos o anular su pacto tampoco. Entonces aquí también Dios permaneció fiel, ¿sí? Y para el creyente el libro de Números tiene un gran significado, al igual que los israelitas, ya que habían salido de Egipto, una tierra de servidumbre, de opresión, y aquí renació un nuevo pueblo, ¿ya? Con una esperanza en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. También en este libro se ve todos los preparativos para viajar a Canaán, ya para viajar a la tierra prometida. Vemos un censo para la organización de Israel. Este censo no es tomado al azar, sino que si lo miramos desde el punto de vista histórico, es un censo de carácter militar, ¿ya? ¿En qué sentido? De que se censan los hombres de guerra y se censan los hombres levitas o destinados a la santificación. ¿Y sabe por qué? Porque necesitaban hombres para luchar, pero también necesitaban gente para alabar y bendecir a Dios, porque ellos reconocían que de Dios venía su guerra, o de Dios venía el hecho de poder ganar en una batalla. Entonces el censo era muy militar en este caso, donde se censaron a todos los varones de guerra de los 20 años hacia arriba, y los levitas se censaban desde un mes de vida hacia arriba, ¿ya? También vemos aquí este censo militar, como le digo, y de los levitas. También encontramos la santificación del campamento y las leyes diversas. Por ejemplo, la expulsión de los impíos. Esto era necesario tanto para mantener la santidad del campamento como la higiene del pueblo en cuanto a contaminarse tocando a un muerto, ¿ya? Y esto también hoy día, si lo miramos desde el punto de vista ya 4000 años avanzados, por decir así, fue algo muy sabio lo que hizo el Señor. Imagínense en aquellos tiempos, ellos sin el conocimiento de todas las enfermedades que se transmiten, imagínense haber tenido a lo mejor a un papá que amaban mucho y lo hubiesen mantenido ahí dentro de una tienda, quizás cuantos días con el calor del desierto, ¿cierto? Para poder estar más tiempo con él. Pero el Señor no, indicó que los muertos había que sacarlos del campamento, dejarlos en otro sector, y todo esto también ayudó a este pueblo, sin que ellos a lo mejor lo supieran, pero mantuvo el cuidado y la preservación del pueblo, ¿sí? La ley sobre los celos, por ejemplo, la prueba para constatar si la mujer era inocente o no, necesitaba la intervención milagrosa de Dios. Esa ley era provisional y estuvo en vigencia solamente durante la época del peregrinaje. Los votos de los nazareos, aquí también se reviste este voto de nazareo, ¿sí? Al que conocemos, por decir así, más conocido de los nazareos sería a Sansón, ¿cierto? Que tuvo un voto de nazareo, que significaba separado o consagrado.
¿ya? Juan el Bautista también. Por lo tanto, uno que tomaba el voto había de ser separado para Dios, abstenerse de todo fruto de la vid. De hecho, no podía ni siquiera comer uvas, ¿ya? Desde el fruto de la vid, obviamente, menos la sidra, menos el vino, ¿ya? No cortarse el cabello y no tocar cuerpos muertos ni acercarse a ellos. Ya todo eso tenía y conllevaba el voto de Nazareo. Por ejemplo, en un cadáver de su miembro de su familia él podía tocar. ¿Ya? Algunos destacados Nazareo: Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Tenemos la bendición sacerdotal también. Esta hermosa bendición fue escrita en la más excelente poesía hebraica y la encontramos en este libro. Tiene un mensaje oportuno, tanto para los que hacían frente a la incertidumbre y enemigo en aquella vida desértica, para aquel hombre en la actualidad. Después de esto, también encontramos dentro de este mismo libro de Números la Pascua y las trompetas, otro hito importante. La celebración de las Pascuas, la celebración de las trompetas. ¿Se acuerdan que en Levítico nombramos todas las fiestas? Ya, pues entonces aquí ya se empiezan a instaurar y cómo estas fueron llevadas a cabo. El descontento del pueblo y su desánimo también. Como decíamos, este es un libro que muestra una de las partes tristes, por decir así, del episodio del pueblo de Israel. Y vemos las murmuraciones, la falta de carne y la carga pesada de Moisés. Aquí también vemos a un Moisés cansado del pueblo, ¿cierto? Porque tenía muchas labores, pero también vemos a un suegro, a Jetro, que le dice que era mucho para él y que tuviera que dividir. Él toma este consejo y el Señor finalmente también respalda, dando y dice, dando del mismo espíritu de Moisés a los demás ancianos que estaban para poder guiar el pueblo, ¿sí? Vemos la crítica de María y de Aarón, el fracaso de Cades. Aquí vemos también cómo esta desilusión de que es fácil muchas veces que hablen otros de uno y puede que resfale, pero cuán difícil es que hablen los cercanos, ¿cierto? En este caso era María y Aarón, sus propios hermanos. Cuán difícil es para los líderes o para los que están por delante muchas veces sobrellevar estas dificultades. Y aquí también el Señor nos muestra cómo Moisés sobrellevó estas dificultades, ¿ya? También vemos a los espías que son enviados. De hecho, ahí hay una foto representativa, una imagen que muestra a estos espías cuando vuelven, ¿cierto? Y dicen que es una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy próspera, ¿sí? Pero que a la vez también encontramos ahí algunos que dijeron no, pero hay muchos obstáculos, las ciudades son fortificadas y grandes, hay gigantes, y empezaron a ver todo lo malo. Pero el Señor también ahí se provee de dos hombres valerosos, ¿cierto? Y que dicen que no, que si el Señor había dicho que eso iba a ser de ellos, es porque Él lo iba a cumplir, ¿sí? Entonces vemos todo esto también reflejado en nuestro libro. La controversia sobre la autoridad, ¿ya? No solo se vivió en este libro una murmuración, sino que también una rebelión de parte de aquellos que estaban en el pueblo. El enfrentamiento de los de Corea y de los príncipes de una cierta sección a la autoridad. Vemos cómo Dios aquí también respalda a quien que coloca por delante, que en este caso es a Moisés, ¿sí? Y Moisés no hizo ningún esfuerzo por justificar su posición ni la de Aarón. Por eso que le digo que este libro nos enseña mucho el liderazgo en medio de las dificultades, ¿ya? Considerar, por ejemplo, que Moisés, cuando Coré y todos estos príncipes quisieron levantarse, él no fue contra ellos, sino que él se inclinó y oró. Y Dios veló por Moisés. Entonces, ¿cómo el Señor aquí nos lleva a aprender también de esto, de poder tener un corazón como el de Moisés? Porque después Él interviene, Él intercede por ellos. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos empieza a guiar también, ¿cierto?
El líder recordará que fue elegido por Dios y que el ataque es contra la autoridad de Dios que ha puesto, no es contra él. ¿Ya? Es como cuando Samuel se enoja, ¿se recuerdan esos pasajes bíblicos también? Cuando Samuel se molesta porque el pueblo pide un rey y Dios le dice, Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, le dice el Señor. ¿Sí? Pues también considerar eso, cuando se levantan contra el que está por delante, no es que lo hayan desechado a usted, están contra el Señor. Entonces, y también a nosotros poder entender esto, que el Señor coloca gente y hay que apoyar y hay que guiar. Una actitud también debe acudir a Dios y no tratar de defenderse, ni usar la astucia, ni la violencia, sino que Dios estará por aquel que está por delante. El verdadero siervo sentirá compasión por los que se oponen a él. Aquí nos muestra a Moisés cómo exhortaba a Coré y a los levitas, advirtiéndoles de su error, porque sabía que Dios lo había puesto y no quería que Dios tomara como que los golpeara por aquello, ¿cierto? Luego intercedió por esa congregación rebelde, ¿sí? Entonces, todo esto nos muestra el libro de Números, ¿no? Si es una historia muy, muy buena, por decir así, ¿ya? El pecado de Moisés y Aarón también, aquí vemos cómo Moisés pierde, ¿cierto? Esta posibilidad de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es rebelde ante el mandato del Señor. Se atribuye gloria también. Entonces aquí podemos ver distintas cosas. El pecado de estos hombres. Vemos también cómo son enviadas serpientes en medio del desierto, pero cómo el Señor también les ayuda a sobrellevar esta carga levantando una serpiente de bronce, ¿cierto? Para que el pueblo no sea más herido. Y los preparativos de Moisés. Esta también es muy importante. Vemos aquí todos los preparativos de Moisés. Previo ya a la entrada, por decir así, vemos un segundo censo. Se hace uno al principio y se hace uno ya para entrar a la tierra. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque de entrar a una tierra había que entrar a luchar, entonces tenía que también saber con cuánto se contaba. Entonces la generación que había sido contada en el primer censo ya había muerto, con la excepción de Moisés, Josué y Caleb. Los israelitas hicieron nuevas listas por razones militares, ¿ya? Y en preparación para el reparto de Canaán, también era importante saber la heredad para poder repartir la tierra equitativamente como correspondía, ¿sí? El nombramiento del sucesor de Moisés. Aquí, por eso que le digo que este es un libro que tiene un realce muy de liderazgo, porque también muestra el nombramiento de un sucesor, ¿cierto? En donde Moisés había llevado un liderazgo por 40 años aproximadamente, ¿ya? Un liderazgo muy fuerte, muy marcado, muy respaldado por la presencia de Dios, ¿sí? Sin embargo, él aquí toma también esta consideración, por ejemplo, y no coloca a sus hijos, sino que pide que Dios sea el que coloque a otro varón, ¿sí? O a otra persona que lidere. Vemos la importancia aquí, dice, no confiaba en su propio razonamiento para estudiar la situación y elegir un hombre, sino que pidió a Dios la dirección para que Dios pusiera, y ahí textual aparece en nuestras Biblias, por ejemplo, un varón que saliera y que entrara delante de la congregación. Esta expresión es una expresión hebraica, ¿ya? Que se aplica a un hombre capaz de comenzar y terminar con éxito las empresas que emprendiera. Dios designó a Josué, Moisés honró a Josué y reconoció que era el dirigente escogido por Dios, ¿sí? Y esto es muy importante porque se dan cuenta que aquí la visión de Moisés no era un hombre que tuviera solamente, como se dice, la partida de caballo inglés, ¿cierto? Como muchas veces se conoce, ¿sí? Parten bien, pero después como que se nos empiezan a apagar es con el correr de los años, sino que el Señor se provee de uno que pueda empezar y terminar, ¿cierto? Que pueda mantenerse en el tiempo. Hace muchos años escuchaba a un oficial de nuestra iglesia que decía, decía él, lo difícil no es llegar a tener un cargo,
Y él hablaba por la parte de los oficiales. Él decía, lo difícil no es llegar a tener un cargo, decía. Lo difícil es mantenerse en el tiempo sirviendo al Señor. Sí, aquí podemos ver parte de eso mismo que el Señor aquí nos enseña. Vemos la guerra contra los de Madián, vemos las divisiones de la tierra de Canaán y el mandato referente a ocupar Canaán. Todo esto lo encontramos en el libro de Números. Sí, es un hermoso libro también que el Señor nos regala aquí en medio de su palabra. A ver, aquí veo a mi hermana Nicole y mi hermana María, no sé, mi hermana Nicole, que me gustaría que nos comente qué es lo que el Señor le entrega en medio de este libro de Números. Amén. Se me pegó un poquito el internet, así que llegué ahora a lo que estaban hablando ya en el nombramiento del sucesor de Moisés. Así que el otro me lo perdí un poquito. Pero se me vino al tiro a la mente ahora cuando usted estaba diciendo sobre lo importante no es el tener el puesto o el nombramiento, sino la pega que uno hace. Porque de repente hemos escuchado a lo mejor que hay hermanos que a lo mejor se jactan o quizás nos jactamos de decir llevo tantos años en el Evangelio, o nunca he faltado a una prédica, nunca he faltado en la semana, el día domingo siempre he estado, pero a lo mejor no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer, pues. De hecho, ayer en la predicación en el culto nos decía, pues el hermano, él decía que a él le gustaría escuchar cuando Dios dice que en lo poco fuimos fiel y él en lo mucho nos pondrá, ¿cierto? Y no que nos diga, no te conozco porque a lo mejor estuviste toda la vida, a lo mejor fuiste siempre a la iglesia, pero tu corazón siempre estuvo lejos de mí. Entonces, ahí cuando usted decía eso, se me venía a la memoria lo que mi hermano decía ayer en el culto, y qué importante, porque el libro anterior que estábamos aprendiendo nos enseñaba de cómo ser buenos líderes. Y estar ahí apoyando, ayudando, dejando un legado, dejando un camino ahí que los hermanos quizás el día de mañana digan, que no nos recuerden como no, él al principio, como decía usted, el caballito inglés, partió bien, pero después hasta ahí llegamos, sino que el Señor nos ayude hasta llegar bien hasta el final, pues. Eso. Amén, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y vemos cómo todos estos buenos consejos los encontramos en medio de la palabra del Señor, ¿sí? Eso es lo más importante. Y ahora pasamos a la última partecita, que es el libro de Deuteronomio, ¿ya? Titulado, ¿cierto? La palabra Deuteronomio proviene de la versión griega y significa la segunda ley o la repetición de la ley, ¿ya? Es una entrega más pastoral, por decirlo así, de este libro. Consiste mayormente en los discursos de Moisés dirigido al pueblo en la fértil llanura del Moab. Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán, y Moisés estaba por acabar su carrera, ¿sí? Entonces, el propósito de este libro es preparar al pueblo para la conquista a Canaán. Jehová había sido fiel en darle a Israel victoria tras victoria sobre sus enemigos. Recuerden que en medio del desierto ellos tuvieron lucha y ganaron. Recuerden que dice que el pueblo de Jericó había escuchado de ellos. De hecho, Rahab, ¿cierto? Dice que el corazón de ellos desfallecía porque sabía de las grandezas del Dios que venía con ellos. Entonces, la presencia y el poder de Dios eran la garantía de que Él les entregaría la tierra.
Moisés les anima repitiéndole 34 veces la frase, entrad y poseed la tierra. Y añade otras 35 veces, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Ya? El contenido de Deuteronomio es mucho más que la simple repetición de la ley. Se explican los privilegios, las responsabilidades de este pueblo escogido y su relación con Jehová. Jehová es el único Dios, el Dios fiel, el que guarda el pacto, el que tiene misericordia, el que los ama para que ellos guarden sus mandamientos. Así que Deuteronomio es el libro de la piedad, una exhortación viva y apremiante recordando las graves consecuencias de olvidar los beneficios de Jehová en el culto a la ley o en el servicio a Dios. ¿Ya? Todo esto viene consigo en este libro de Deuteronomio. ¿Ya? Después viene la importancia de este libro. La importancia de Deuteronomio fue la norma para juzgar, por ejemplo, a las acciones de los reyes de Israel. ¿Ya? Es el código deuteronómico, fue la norma para juzgar las acciones de Israel en el templo. Su lectura despertó un gran avivamiento en el año 61 a.C. En Segunda de Reyes 22 se puede leer esto. Era la base de las exhortaciones de Jeremías y de Ezequiel. ¿Ya? También trae consigo un repaso de los fracasos de Israel. Tiempo, lugares, por ejemplo, los 40 años del peregrinaje de Israel estaban por cumplirse, una generación incrédula ya había muerto, Israel se encontraba en la llanura del Moab, cerca del río Jordán, y allí Moisés dirige a esta nueva generación. ¿Ya? Hay elecciones de los jueces, ¿ya? Y Cades Barnea. En su primer discurso, Moisés, por ejemplo, repasa la historia de Israel comenzando por el relato de la partida de Or. Narra cómo nombró a los jueces. Este relato tal vez con el propósito de recordar a los israelitas que Dios había multiplicado grandemente la descendencia de Abraham y era una evidencia de la fidelidad. ¿Ya? Victoria y reparto en el territorio del Jordán. Moisés recuerda a Israel que Jehová los había bendecido a todos, que los había guiado en aquel grande y terrible desierto, y que le había dado victoria sobre los reyes de Sehón y Og. En cambio no les había permitido atacar a los edomitas, y por ser ellos los descendientes de Esaú. ¿Ya? Exhortación a la obediencia. Considerando lo que había sucedido a la generación anterior, Moisés apela fervientemente a Israel para que no cometa el mismo error, para que guarden la ley, para que la pongan por obra. Si obedecen la ley vivirán y tomarían posesión de Canaán. ¿Ya? ¿Qué más encontramos en todo este libro de Deuteronomio? Encontramos adicionalmente los 10 mandamientos y su aplicación. ¿Ya? Y aún así encontramos más. ¿Ya? Los 10 mandamientos, por ejemplo, eran el fundamento del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Ya? La declaración de Dios y para la santificación de ellos. El decálogo comienza con las palabras: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová exige obediencia, ¿cierto? Indicándole a ellos como la expresión: tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios de ese pueblo. También nos entrega aquí el gran mandamiento o el Shema a Israel. ¿Lo han escuchado alguna vez que hablan del Shema a Israel? Lo encontramos aquí en Deuteronomio, el Shema a Israel. Dice, los judíos llaman a estos versículos el Shema, por la primera palabra que se traduce oye, así como oye, oh Israel. ¿Ya? El credo de los judíos 2 veces por día, los piadosos repiten este Shema, que es la afirmación de fe monoteísta, pero que no niega la posibilidad de que Dios sea trino. ¿Qué dice esto? Que se debe amar a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Ya? Jesús también cita esto después en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y también lo encontramos en Levítico, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces el Shema Israel dice, oh Israel, Jehová tu Dios es. Un solo Dios es y a Él servirás, ¿cierto? Eso dice el Shema Israel. También se instituye la importancia de la religión en el hogar, porque a los padres en Deuteronomio se le entrega
esta tarea a los padres. Le dice, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Incluso aquí le dice a los padres y se las dirás al levantarse, al acostarse, al ir por los caminos, al entrar en tu casa, al salir de tu casa. ¿Sí? Es la responsabilidad de los padres que deben instruir a sus hijos en el temor al Señor, e instruir a sus hogares en el temor de Dios. Los israelitas fallaban en este deber, ¿cierto? Y muchas veces nosotros también, pero aquí el Señor nos vuelve a recalcar que es responsabilidad de nosotros como padres velar por la fe y el aprendizaje de nuestros hijos. ¿Ya? 4. Advertencia contra la idolatría. Las exhortaciones a la obediencia también son muy importantes. Se habla sobre todas las leyes tocando al culto, a la santidad. Que todas estas leyes eran para lograr la consagración completa. ¿Sí? Se vuelve a recalcar aquí en parte la exigencia de los diezmos, de las primicias que eran una vez al año, de los sacrificios que estaban relacionados al establecimiento de todo lo que era la fe del tabernáculo y después, posteriormente, que se sigue trabajando en el templo. ¿Ya? Precauciones sobre la idolatría. ¿Ya? Por eso era tan importante el amarás a Jehová, tu Dios, porque se entendía también que en el contexto histórico que ellos estaban, eran un pueblo monoteísta que creía en un solo Dios. Pero todos los pueblos que lo rodeaban eran politeístas que creían en muchos dioses. Entonces ahí era muy importante recalcar esta fe en un solo Dios. ¿Ya? Deberes filiales y religiosos, ya como el pueblo consagrado a Jehová de Israel debía manifestar la santidad en todos los aspectos. ¿Ya? No debía practicar costumbres paganas, debía comer solamente lo que era limpio, debían ofrecer a Dios todo el fruto de su trabajo, debían cancelar sus deudas cada séptimo año, ¿cierto? Debían hacer anualmente un peregrinaje al centro religioso para celebrar las 3 fiestas sagradas. Leyes también intuidas para la justicia y la humanidad, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, la humildad, la administración de la justicia. Los jueces serían escogidos por el pueblo hebreo como representantes de Dios y para proteger los derechos del pueblo. Debían juzgar imparcialmente. Instrucciones para los reyes. Dios a su tiempo daría a Israel un rey y Moisés adelantaba las condiciones que debía tener este rey, que debía ser elegido por Dios, ¿cierto? Que tenía que ser un israelita y no un extranjero, ¿sí? Que tuviera por completo el servicio a Dios, que no debía aumentar para sí caballos ni volver a Egipto, o sea, que no tenía que engrandecerse con el pueblo, sino que muy por el contrario, que no debía tomar para sí muchas mujeres, que debía ser espiritual, tampoco debía casarse con el fin de forzar alianza con otras naciones. Todo eso está establecido. No debía mantener riquezas para sí, debía escribirse una copia de la ley para el rey, ¿sí? De hecho, después, por ejemplo, encontramos en los proverbios, ¿sí? O encontramos a Salomón diciendo la importancia también de esto mismo. De hecho, todos los reyes de Israel, ellos tenían que ser propios escribas de la ley. Saben que cuando niños se les enseñaba a transcribir o a los reyes, ellos mismos empezaban a transcribir y con eso iban recordando y aprendiendo también de las escrituras. ¿Sí? Y transcribían a mano para poder tener sus copias, por decirlo así, y poder aprender más. ¿Ya? Las porciones de los levitas, aquí también se entrega que Jehová perdonó la vida de los primogénitos, por lo tanto él se hizo de los levitas, porque antes eran todos los primogénitos, después él dijo que no, que los levitas iban a ser. Entonces él también da una porción especial a ellos, ¿para qué? Para que se dediquen al trabajo y al servicio de Dios. Ese era su trabajo, ¿ya? Entonces, para eso también, y para eso estaban los diezmos, estaban las primicias, etcétera, había una porción de tierra, etcétera, todo resguardado para eso. Y también muchas otras leyes diversas, leyes que muestran en cuanto al servicio militar. Recuerden que, por ejemplo, había un orden incluso de marchar, ¿ya? Quiénes tenían que ir primero, qué el arca tenía que pasar, etcétera. Los israelitas debían
destruir completamente a los cananeos y sus ciudades, ¿ya? Y aquí vemos también cómo algunos varones no hicieron esto y después cómo trae repercusiones. Los israelitas debían mantener diferencia en sus vestimentas, ¿sí? La esclavitud, el concubinato, la poligamia, el divorcio no eran tolerados, pero muy restringidos. La esclavitud no existía en gran escala como en otras naciones. Entonces, todas estas leyes humanitarias y el resguardo incluso de los extranjeros en sus tierras estaba aquí dado en este libro, los podemos encontrar en Deuteronomio. Las bendiciones y maldiciones, ¿sí? Encontramos también aquí, por ejemplo, Dios explica detalladamente las bendiciones y maldiciones que acompañan al pacto en Sinaí e invita a la nueva generación a renovarlo. Sin embargo, la ratificación final del pacto con Jehová sería hecha en Canaán después de cruzar el río Jordán. Y el último discurso de Moisés y el llamamiento a renovar el pacto. Moisés apela personalmente a la nueva generación para que renueven el pacto y juren ser leales. Predice la apostasía de Israel y su castigo, como para decirle que no caigan en ello, pero lamentablemente más adelante encontramos otra historia. La circuncisión se refiere a la transformación de la voluntad del hombre y el servicio a Dios. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos encontrar a lo largo del libro de Deuteronomio. Al final de su libro hay unas palabras finales que vienen al lector del Antiguo Testamento, así que los invito a que cada uno de ustedes las pueda leer y apreciar, ¿cierto? Esta información. Veo que ahí mi hermana María, no sé si nos puede comentar. Sé que ha tenido problemas porque se cae, después se vuelve a conectar, pero ahora aprovechando que está aquí, si nos podría comentar qué es lo que el Señor le ha entregado en la clase. No, ahí se volvió lamentablemente a desconectar nuestra hermana María. Entonces, todo esto tiene el realce de nuestro libro de Deuteronomio, ¿ya? Y por último, y como siempre lo hacemos, el Señor nos bendiga, ¿cierto? Nuestra próxima clase de apoyo es el día 10 de septiembre con el libro Identidad Pentecostal, ¿ya? Pasamos a otro libro, por lo tanto hoy también cerramos este libro de Pentateuco. La prueba me la tienen que enviar, no la tengo en mi poder, si que apenas me la envíe yo se la voy a reenviar a ustedes, ¿ya? Pero ya con esto damos gracias al Señor que hemos podido tener la clase completa del libro y esperamos que sea de ayuda siempre para la prueba o el examen que tenemos que rendir, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos bendiga. No sé si alguno quiere expresar algo antes de dar término a la clase de hoy. ¿No? Entonces le vamos a pedir ahí a nuestro pastor Benito que él nos sea despidiendo con la bendición en este día de esta clase y de este estudio que hemos tenido. Amén. El Señor los bendiga grandemente en esta hora. Bueno, estaba viendo que habíamos poquito conectado. Bueno, es la voluntad del Señor, ¿verdad? Amén. Pero lo importante es poder aprender de lo que usted lo está enseñando por intermedio del Señor. Amén. Amén. Así que vamos a pedir la bendición, vamos a inclinar nuestro rostro al Señor para orar a Él. Amado Dios, eterno Padre Celestial, vamos delante de su presencia, amado Dios, dándole gracias por lo que de gracia usted nos entrega cada día, Dios amado, agradeciendo al Señor por este maravilloso momento, Señor, de poder estar por este canal de estas redes sociales, Dios mío, aprendiendo de su palabra, Dios mío. Usted ha permitido que nuestro hermano, Señor, tenga también esa oportunidad de enseñarnos por el medio de estas redes, Señor amado, y bendiga a cada uno de mis hermanos, pastores, que nos podemos conectar, Señor, a él, Señor, a ellos, para poder engrandecernos, Señor, espiritualmente, Señor, por mediante su palabra, Dios mío, esperando atesorarla dentro de nuestros corazones, Señor, no para ofender a los demás, sino que aprender
para enseñar a aquel que lo necesita, Dios mío, para invitar a aquel que está a lo mejor allí en Egipto, para invitar a aquel que está a lo mejor enredado de las cosas del mundo, Señor amado, y preocupado de otras cosas, pero usted nos está enseñando que no debemos de afanarnos en nada más, sino que en buscar su presencia y nuestra salvación, Dios mío. Le agradecemos, Señor, por estos bellos y hermosos minutos que estuvimos, Señor, aprendiendo esta palabra, Dios mío, y podamos nuevamente juntarnos nuevamente para seguir aprendiendo de ella y seanos preparándola para la prueba que nos van a enviar, Dios mío. No es para engrandecernos, sino que es para que llenarnos de su gracia cada día más. Ahora queremos que usted nos bendiga y nos envíe aquella gran bendición que emana de lo alto, que la de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos